Un video de 6 horas para ir cortando. Ahora sobre el ejercicio 7 de la práctica 6. Yo acá tengo una copia del enunciado, lo voy a agrandar un poquito, no sé si se lee o no. Dice así: en una planta petroquímica se dispone de 2 tanques que cargan un determinado tipo de combustible. De cada tanque se conoce su código identificatorio, 4 caracteres, su capacidad máxima en litros y su existencia actual en litros. Se solicita hacer un algoritmo que permita cargar los datos de ambos tanques y posteriormente realizar una transferencia de una determinada cantidad de combustible entre los mismos, siendo el primer tanque el tanque dador de combustible y el segundo tanque el receptor del combustible. Se deberá solicitar la cantidad de litros a transferir y se deberá controlar que el tanque dador tenga la cantidad suficiente de combustible en existencia para entregar y que el tanque receptor tenga una capacidad disponible suficiente para recibir. En caso de no ser posible la operación de transferencia, informar con carteles apropiados la situación. Si la transferencia fuera posible, actualizar en forma conveniente las existencias y finalmente mostrar el estado final de los tanques. ¿Sí? Bueno, este ejercicio, el tema que trata este ejercicio es el almacenamiento de información en registros. Entonces, ¿qué tenemos que representar en este ejercicio? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Cuáles son los objetos con los que vamos a trabajar? ¿Quién me dice, a ver, con qué estamos trabajando? ¿Qué cosas enumera el enunciado? Y con los registros. ¿Cómo? Con la longitud y con los registros. Bueno, sí, no, pero ¿con qué objeto voy a trabajar? ¿Qué es lo que... ¿De qué me habla el enunciado? ¿Qué tenemos? ¿2 qué? En 2 tanques. 2 tanques, ¿sí? Y cada uno de esos tanques tiene ciertas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que aparecen en el enunciado de cada tanque? ¿Qué El conozco? código del dicho combustible, la cantidad actual y la capacidad máxima. Bien, o sea que tengo 3 campos. O sea, por cada tanque tengo 3 campos. Uno, el código identificatorio de 4 caracteres. Otro, la capacidad máxima en litros. ¿De qué tipo de dato voy a usar para representar eso? Entero. No, ¿Entero? real. Real, ¿sí? Porque puedo tener 1,5 litros, ¿sí? Y la existencia, ¿sí? O sea que voy a tener una cadena de caracteres para el código identificatorio y 2 reales que me van a identificar la capacidad y la existencia. Entonces yo acá ya creé el registro, el tipo de registro tanque. Fíjense, tenemos este arreglo de caracteres de tamaño 5. ¿Por qué de tamaño 5 y no 4? A ver si lo escucharon a Fernando. Por el fin de datos. Claro, por el fin de cadena, ¿sí? Necesitamos un lugarcito más para poner ese carácter que marca el fin de la cadena. Bueno, y tenemos los 2 reales, la capacidad y la existencia. Vamos a trabajar con este tipo de datos, ¿sí? Pame, una cosita. Sí. Yo justamente, a lo mejor me di cuenta de hacer mal el corte, tipo de registro todavía no se los mostré, así que esto por ahí es nuevo a lo mejor para ellos. No está mal, lo vemos primero en la práctica y después en todo caso vemos algún concepto más teórico, pero ten en cuenta que ellos todavía no lo conocen. Ah, pensé que lo habían visto antes de que yo llegara. Perdón. No, sí, ahora me estoy dando cuenta que es lo siguiente que vamos a ver. Está bien. Bueno, en realidad un registro, ¿sí?, me permite definir un nuevo tipo de datos, ¿sí? En este caso, el tipo de datos que yo estoy definiendo es un dato compuesto, ¿sí?, que tiene 3 datos adentro, en 3 campos, que me identifican un objeto. En este caso, el objeto es un tanque. ¿Sí? Yo para identificar un tanque necesito un código, una capacidad y una existencia, ¿sí? Y esto es un nuevo tipo de datos como si fuera un entero, un real. O sea, yo puedo definir variables de tipo tanque. Yo acá estoy definiendo un nuevo tipo de datos.
Y el enunciado del ejercicio me dice, se deberá solicitar, se solicita hacer un algoritmo que permita cargar los datos de ambos tanques, o sea, yo tengo que cargar los datos de los dos tanques, o sea, el código, la capacidad y la existencia. Y posteriormente realizar una transferencia de determinada cantidad de combustible, o sea, que también vamos a pedir al usuario que ingresen cuántos litros de combustible quiere pasar de un tanque a otro. Otra de las cosas que me dice este ejercicio es que hay un tanque que es dador y otro tanque que es receptor. Y que para hacer esa transferencia yo tengo que chequear, ¿sí? Si en el tanque dador tengo en existencia la cantidad de litros que quiero transferir, y si no la tengo, no voy a poder hacer esa transferencia y voy a tener que informarlo con algún cartel aclaratorio. También el tanque que va a recibir la cantidad de litros de la transferencia tiene que tener la suficiente capacidad restante, porque ya tiene algo en existencia, entonces tengo que ver cuánto le queda para llenarse, si yo realmente puedo hacer la transferencia que me están solicitando, y si no también aclarar con un cartel que no se puede hacer porque la capacidad restante no es suficiente. O en el caso de que se pueda hacer la transferencia, bueno, tengo que acomodar los valores de la existencia de ambos tanques para que queden con los valores finales, ¿sí? Que muestre que realmente esa transferencia se realizó. Entonces, fíjense, yo acá traje el algoritmo muy cortito. Bueno, esto práctica 6, ejercicio 7. Las variables de mi algoritmo, solamente tengo dos. Tengo el tanque 1 y el tanque 2. Y fíjense que estas dos variables son de tipo tanque. O sea, este tipo que yo definí acá, lo puedo usar para definir variables, ¿sí? Esas variables, dentro de esas variables yo tengo tres campos: código, capacidad y existencia. Y lo primero que tengo que hacer es, según el enunciado del ejercicio, es obtener los datos de cada uno de los tanques, o sea, su código, su capacidad y su existencia. Bueno, entonces yo digo que el que va a hacer la carga de esos datos va a ser una subrutina que yo llamé set tanques. Le puedo poner el nombre que quiera, podría haber puesto cargar tanques o cargar datos tanques, el nombre que yo quiera. Y lo que va a hacer esta subrutina es pedirle al usuario que ingrese los datos de ambos tanques. Profe, Sí, disculpa. sí. Yo ahí hice la subrutina carga Uh-huh. y transferencia. Bien. Después puse dos de escribir. No Bien, sé. en realidad lo que yo hago es usar subrutina para todo. Fíjate que acá dentro de este mostrar muestro los tres datos. Bueno, lo escribo una sola vez y llamo a la subrutina con el parámetro que corresponde, al tanque 1 o el tanque 2. En este caso es poco lo que escribís, ¿Por qué? repetido. Pero ¿Por qué pones tipo T1 y T2? Sí. T1, T2. Yo puse T solo y capaz que está mal. ¿Y por qué? ¿Cómo en dónde? Porque vos pusiste T1 y T2, ¿no? Sí, porque tengo dos tanques. Tanques. Claro, y no puedes hacerlo con un arreglo. Vos decís así. Sí, se puede. Sí, totalmente válido. Ah, buenísimo. Yo lo hice con dos variables, pero, o sea, porque eran dos, pero Claro, sí, claro. o sea, quizás si tengo 10 tanques me hubiera convenido hacer un arreglo de registros, ¿sí? Ah, buenísimo. Sí, Lo que vos hiciste ahí es un arreglo de registro. Cada posición de tu arreglo es un registro que contiene tres campos dentro, ¿sí? Por ahí es un poquito más complicado porque ya estás mezclando arreglo con registros y si es el primer ejercicio que están haciendo, quizás convenga trabajar con variables separadas, pero es totalmente válido y la verdad que está muy bien trabajar con un arreglo acá. Y una última pregunta. Sí. Cuando trabajas con el tipo de datos de registro, Sí. ¿Se podría trabajar con arreglos apareados? ¿Es lo mismo? Sí, podrías tener un arreglo. Yo Sí. entiendo lo que es registro, pero no entiendo los arreglos apareados. O sea, todavía no lo vimos acá, pero
Pero bueno, Bien. nada, para preguntar nomás. Bueno, sí, en realidad acá podrías tener un arreglo que sea código, que en realidad sería un arreglo bidimensional, porque para cada código necesitas tener una cierta longitud, ¿sí? Sería, por ejemplo, podemos hacer, sería, el primer arreglo sería de 2 filas y 5 columnas, y para los 2 tanques, y la cantidad de letras que necesito. Después, para la capacidad, solamente necesito 2 filas, y para la existencia necesito 2 filas. ¿Sí? O sea, eso se pone así, O sea, esto es de tipo carácter, ¿sí? Lo podrías claro, decir. pero eso es, o sea, es como otra forma de hacerlo aparte del registro. Claro, esto tendría que ir acá adentro, Ah, listo. ¿sí? Acá, perdón. Acá adentro, acá esto sería real, esto también real. Ah, y ahí el programa ya lo coordina solo. Claro, no, yo ahora después, cuando yo quiera, por ejemplo, leer los datos del tanque 1, voy a hacer cod 1, cap 1, exist 1. Cuando quiera leer los campos, o sea, los datos del tanque 2, voy a hacer cod 2, cap 2, exist 2. O sea, los registros son como más ordenados para hacerlo. En este caso. En realidad los registros te permiten porque tener tipos de, o sea, campos con tipos de datos distintos, ¿sí? Porque si no, por ahí podríamos usar arreglos bidimensionales, tridimensionales, y todos los campos fueran homogéneos. En este caso tenemos, fíjense, uno de los campos es una cadena de caracteres, los otros son reales, podría también tener enteros. Entonces lo que hace el registro es define un objeto con todas sus propiedades que lo definen dentro, los encapsula, ¿sí? Entonces, ustedes trabajan con un objeto que tiene todas sus propiedades, todas sus particularidades dentro ahí guardadas. Y o sea, desde mi punto de vista es mucho más ordenado trabajar. Por ahí con los arreglos apareados hay que acordarse de que cada una de las filas están apareadas con el resto. Si ustedes hacen, por ejemplo, una ordenación teniendo en cuenta alguna propiedad, tienen que acordarse de reordenar los otros arreglos apareados. O sea, hay ciertas cosas que hay que tener cuidado cuando se trabaja con arreglos apareados, que por ahí cuando se trabaja con arreglos de registros es más fácil. Pero bueno, eso lo van a ver con la práctica, ¿sí? Por ahí lo que yo te estoy diciendo ahora está muy en el aire, no se llega a entender, pero Sí, igual más o menos entendí. es cuestión de agarrarle la mano. Pero bueno, este ejercicio se podría haber resuelto así, en vez de usar con estas 2 variables de tipo tanque, yo podría haber usado estos 3 arreglos apareados. Pero bueno, eso también ahora lo van a ver con Fernando, cuando sigue. ¿Sí? Borro así no mezclamos. Gracias. Nada. Bueno, entonces, tenemos acá las 2 variables, los 2 tanques. Esta subrutina lo que va a hacer es cargarme los datos de cada uno de los tanques. La subrutina transferencia va a solicitar al usuario la cantidad de litros que quiere pasar de un tanque al otro y va a chequear si se puede hacer. Si se puede hacer, la va a hacer a esa transferencia y va a actualizar los campos de existencia de cada uno de esos tanques. Y si no se puede hacer, los va a dejar los datos iguales, o sea, igual que como entraron, pero me va a tirar un cartelito que me diga la razón por la cual no se pudo hacer esa transferencia. Y después, bueno, yo definí una subrutina mostrar tanque que lo que hace es, me muestra los datos del tanque. Si se pudo hacer la transferencia, voy a ver que las existencias van a estar modificadas, ¿sí? Y eso es todo mi algoritmo. Fíjense lo corto que es el algoritmo. ¿Por qué? Todo el trabajo se hace en las subrutinas. Entonces vamos a ver cada una de las subrutinas. Y acá lo dejé en blanco, algunas cositas para ir trabajándolo con ustedes. Entonces, fíjense, la subrutina set tanques tiene 2 parámetros, T1 y T2, que son 2 parámetros de tipo tanque.
Y pongo de tipo salida porque en realidad lo que estoy haciendo es cargando los datos. O sea, a mí lo que me interesa en esta subrutina es que se ingresen los datos y cargarlos en la variable T1 y T2 para devolver esos datos cargados al algoritmo principal. Entonces, fíjense, dice escribir, ingrese código, capacidad y existencia del tanque 1. Y acá tengo que hacer un leer. ¿Cómo hacemos en general cuando queremos leer datos? ¿Qué iría dentro del leer? La variable. La variable donde quiero leer cada uno de los datos, ¿sí? El primer dato que se va a ingresar, que va a ingresar el usuario es el código. ¿Y yo dónde quiero escribir ese código, que se grabe ese código? Yo tengo el tanque En el registro. dentro del registro, bien, pero acá me dice el tanque 1, o sea, ¿en qué registro? Iría, En T1. claro, En T1, pero ¿en qué lugar de T1? Fíjense el tipo de dato tanque. Tiene 3 campos, código, capacidad y existencia. ¿En qué campo quiero que se grabe de estos 3? ¿En cuál de estos 3? en el código. En el código. Bueno, eso se escribe así, t1.cod. Entonces digo que el primer dato que se lee del teclado se va a ir a guardar al campo código de la variable T1. Después el segundo va a ser la capacidad, va a ser, a ver cómo lo había llamado, cap, ¿no? Sí, cap. T1.cap. Y tercero, T1.existencia. ¿Sí? Entonces, estoy usando directamente la variable T1 y le estoy diciendo en qué campo se van a ir guardando cada uno de los datos. ¿Sí? Y para acá, para el segundo, dice ingrese código, capacidad y existencia del tanque 2. ¿Qué tendría que hacer en este leer? Lo mismo, pero con T2. Claro, T2code, T2.cap, T2.existencia. En realidad yo lo hago así porque es la forma más similar después a cómo se hace en el código C. Algunos profesores, en teoría, cuando quieren leer un registro, permiten hacer esto. Esperen que lo voy a copiar un poco acá. Leer T1. Y lo que hace es que se va guardando los datos dentro de los campos automáticamente. O sea, es otra forma. A mí me gusta hacerlo de esta forma porque sé dónde se va guardando en qué campo se va guardando cada dato. Pero bueno, sepan que en algún ejercicio resuelto, quizás en alguna práctica, puede llegar a aparecer cuando están leyendo un registro, directamente leer y el nombre del registro, no diferenciado entre campos, ¿sí? Y esto ya está, ¿sí? O sea, con esto, ¿qué hice? Leí del teclado los datos de ambos tanques y los grabé directamente dentro de cada una de las dos variables que tengo, T1 y T2. O sea que ya tengo los datos cargados. Entonces, volvamos acá, ya terminó de ejecutarse esto. Lo siguiente es hacer la transferencia. Vamos a ver la subrutina transferencia. ¿Alguna duda con esta subrutina? Antes de pasar a la siguiente, ¿no? Bueno, en realidad la subrutina es muy simple, lo único nuevo quizás era esto de leer el registro con cada uno de los campos. Bien, vamos a hacer la transferencia. Fíjense cómo puse subrutina transferencia, tengo los parámetros, 2 tanques, un dador y un receptor, y puse que son de entrada-salida. En este caso es de entrada-salida porque los tanques van a llegar con ciertos valores y si puedo hacer la transferencia van a ser modificados, ¿sí? Entonces van a entrar con ciertos datos y van a salir con datos modificados, ¿sí? Entonces por eso son parámetros de entrada-salida. Declaro una variable de tipo real que la llamo Cant.
y en esa variable voy a guardar la cantidad de litros a transferir. ¿Sí? Entonces voy a decir, escribir, ingrese la cantidad a transferir. Le pregunto al usuario, ¿cuántos litros quiere transferir de un tanque al otro? Voy a leer la respuesta del usuario. Y fíjense, yo ya le escribí dos sí anidados para ver en qué situación estamos. Fíjense, ¿qué condición yo tendría que poner acá para decir el tanque dador no tiene la suficiente cantidad? ¿Qué estoy mirando del tanque dador? Si yo quiero transferir de un tanque al otro, ¿qué me importa? ¿Qué campo tengo que mirar? El espacio de almacenamiento. ¿La capacidad? Fíjense, yo tengo, en cada tanque tengo capacidad y existencia. La existencia. La existencia, ¿sí? O sea, yo tengo que ver que la existencia en el tanque dador, en este tanque dador, sea menor a la cantidad que quiero transferir. Digo, perdón, sea mayor. Entonces, si es menor, no la puedo transferir. Entonces, ¿cómo escribo eso? Dador.existencia. Si la existencia en el tanque dador es menor a la cantidad que quiero transferir, entonces voy a mostrar un mensaje al usuario que diga el tanque dador no tiene la suficiente, en realidad el cartel es confuso, existencia. O el suficiente combustible para transferir. Ahí es más claro. ¿Se entiende esta situación? ¿Ven No, que profe, yo no- fíjense, yo tengo dos tanques, un tanque dador, que se llama dador, y un tanque receptor. Dador tiene 3 campos ahí adentro. 3 campos que lo identifican. El código, la capacidad y la existencia. Y yo digo que quiero transferir una cierta cantidad de combustible de ese tanque a otro. Por ejemplo, yo en el tanque dador tengo en existencia 3 litros. Y yo digo, transferime 5. ¿Se puede hacer esa transferencia si tengo en existencia 3 litros y estoy pidiendo que se transfieran 5? No. No, justamente. ¿Por qué? Porque estoy en esta situación. La existencia del tanque dador es menor a la cantidad que estoy solicitando que se transfiera. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, entonces, esta es una de las situaciones en las que no puedo transferir combustible, porque no tengo suficiente combustible para transferir del dador al receptor. Ahora, imaginando que sí hay suficiente existencia, por ejemplo, que tengo en existencia 5 y pido transferir 3. En ese caso puedo transferir. Pero ¿qué pasa? Tengo que fijar que en el tanque receptor tenga la capacidad restante suficiente como para transferir tantos litros. Imaginemos que el tanque receptor tenga una capacidad de 10 litros y una existencia de 8 litros. ¿Cuánto me queda para aceptar combustible hasta que se llene? 2 litros. 2 litros, 2 litros. ¿sí? O sea, si yo pido en Kant transferir 3, no voy a poder, porque en realidad ya había combustible en existencia, la capacidad del tanque está limitada, entonces lo único que si alguien me pide transferir más litros que la capacidad restante, estoy en un problema, no tengo lugar para almacenarlo. Entonces, ¿cómo digo eso? Voy a decir receptor punto capacidad menos receptor punto existencia es menor a la cantidad. Fíjense acá, estoy haciendo la resta entre la capacidad del tanque y lo que tengo en existencia. Si la diferencia es menos que la cantidad que quiero transferir, digo, el tanque receptor no tiene el suficiente espacio libre.
¿Se entiende la situación esa? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, si no pasa ninguna de estas dos situaciones, fíjense que yo tengo un sí y adentro otro sí, estos se llaman sí anidados. Bueno, si no pasa esta situación y si no pasa esta otra, quiere decir que puedo hacer la transferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que actualizar? De los tanques, del dador y del receptor. Receptor punto cantidad. A ver, receptor punto cantidad. No, fíjense los datos que tengo. En un tanque tengo código, capacidad y existencia. ¿Qué voy a modificar en ambos tanques? ¿Cuál de los campos voy a La modificar? existencia. La existencia. La capacidad es fija y el código es fijo. O sea, lo que modifico es lo que hay en existencia dentro. ¿Mm? Entonces, vamos acá. Receptor punto existencia. ¿Qué hago? Hago receptor punto existencia más la cantidad que estamos transfiriendo. Y en el dador, la existencia también se modifica, pero al revés. Y lo que saco de uno, lo llevo al otro tanque. ¿Sí? ¿Se entiende esta subrutina? Los casos posibles que se pueden presentar. Una cosita, fíjense acá en los parámetros, tengo tanque, dador y receptor. Y fíjense cómo lo llamo cuando llamo en el algoritmo principal. Hago transferencia T1, T2. T1 en este caso va a ser el dador y T2 va a ser el receptor. Si yo quiero hacer la transferencia inversa, podría ser así. ¿Sí? Y ahora el T2 es el dador y T1 es el receptor. ¿Sí? Una misma subrutina la puedo usar para una transferencia en un sentido o en el otro. Pero bueno, acá en el enunciado me decían que el dador era el tanque 1 y el receptor el tanque 2, entonces lo dejo así. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta acá? En el chat no hay nada. ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, y por último, tengo que hacer la subrutina mostrar tanque, que en realidad lo que hace es escribir en pantalla los datos de cada tanque. Fíjense, la subrutina mostrar tanque toma un parámetro de entrada, ¿sí? ¿Por qué de entrada? Porque solamente me interesa mostrar en pantalla los datos que tengo en un tanque, si no lo voy a modificar, o sea que no hace falta, o sea, el parámetro no va a ser parámetro de salida, no va a sufrir ninguna modificación, simplemente voy a imprimir en pantalla los datos que tiene esta variable t, que es un tanque. Entonces, el código, ¿dónde está guardado? En t.code, la capacidad en t.cap, y la existencia en t.existencia. ¿Sí? Como había dicho uno de los compañeros, estos escribir pueden ir directamente en el algoritmo principal, pero me parece más, o sea, una mejor práctica hacer una subrutina que haga el imprimir en pantalla de todos los datos del tanque. ¿Sí? Entonces, llamo a mostrar tanque con el parámetro T1, mostrar tanque con el parámetro T2, y veo qué pasó, ¿sí? Si realmente se realizó la transferencia, van a tener que aparecer modificadas las existencias de los dos tanques con respecto a los datos que se ingresaron al principio, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda con algo? Por ahí el tema de registros, no habían visto la teoría antes, entonces por ahí son cosas nuevas, pero bueno, fíjense el tema de la escritura, ¿sí? Tenemos el nombre de del registro, punto, el nombre de cada uno de los campos. Esa es la forma que tenemos para acceder a
a los campos de cada uno de los registros.